A diferencia de otras culturas que las ven como maestras capaces de enseñar y orientar a los humanos, la sociedad occidental consideró a las plantas hasta hace muy poco como seres básicos, sin voluntad y prácticamente inanimados. Seguramente a causa de las grandes diferencias que nos separan de ellas, las situamos en lo más bajo de la pirámide evolutiva, justo arriba de las piedras, y de ahí no se han movido en nuestro imaginario durante siglos y siglos, a pesar de que Darwin escribió tratados enteros sobre su fascinante naturaleza y hasta llegó a afirmar que las plantas tenían algún tipo de inteligencia. Ahora sabemos que las plantas son criaturas extremadamente sofisticadas y complejas, con capacidades muy superiores a las que por lo común se les reconoce. Su universo es enorme y comprende desde individuos milimétricos hasta los mayores organismos del planeta, árboles monumentales, pero también masas clonales como la Posidonia, que se extiende a unos 8 kilómetros en lo profundo del mar, o el pando de Utah, que se calcula debe tener ahora unos 80.000 años de edad y cuya naturaleza apenas está empezando a entender. La idea de que las plantas son insensibles, pasivas y carentes de toda capacidad de inferencia o comunicación está por fin perdiendo vigencia para la comunidad científica. Esperamos, amable escucha, que emerjas de nuestros programas del mes de junio con semillas nuevas para plantar en tu propia parcela. Bienvenidísimos a este espacio de la revista de la Universidad en TV UNAM. Hoy vamos a recibir con nosotros, para continuar con nuestro tema de plantas, al doctor Arcadio Monroy Ata. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Agradezco de corazón esta invitación. Tú eres ecólogo, vienes de la facultad, bueno, trabajas en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, insignia institución que está por allá, por la cabeza de Juárez, al oriente de la Ciudad de México. Te dedicas a restauración ambiental y ecología evolutiva, y de esto los principales objetivos son analizar, diagnosticar y rehabilitar mosaicos de vegetación en ecosistemas deteriorados para la recuperación del capital natural. Así es, exactamente. Arcadio, debo decirte que tu nombre, a veces dicen, oye, el nombre es destino, me recuerda la Arcadia de los griegos, que era este lugar preservado, precisamente, salvajemente, era en la literatura griega, era este lugar donde la naturaleza estaba intocada. Así es. Donde todavía los pastores vivían en una simbiosis, digamos, perfecta con una naturaleza que no había sido modificada ni dañada por la mano del hombre. Sí, así es, la Arcadia famosa y era un mundo bohemio en donde la gente vivía en armonía con el medio ambiente, con los recursos y tenían producción suficiente y por eso vivían felices. Arcadian significa feliz y justamente eso les daba tiempo para dedicarse al canto, a la danza, a la poesía. El desarrollo de las artes. A las artes, exactamente. ¿Y cómo se siente un ecólogo llamado Arcadio en 2022? Bien, pienso que es un tiempo en el que necesitamos reencontrar esa simbiosis con la naturaleza, necesitamos tener una nueva relación con el mundo natural porque hasta el presente el ser humano ha sido un depredador de los recursos naturales y en donde se para, contamina, destruye. Entonces necesitamos establecer una nueva relación donde la sociedad ayude a recuperarse a la naturaleza para que ésta siga brindando lo que se llaman servicios ambientales de los ecosistemas, o sea, alimentos, aire, agua. Pero qué horror, ¿no? ¿Por qué decimos servicios? Una vez más, ¿no lo estamos utilizando? ¿No estamos otra vez abusando? En efecto, pienso que la relación debe de ser de mutuo beneficio, o sea, favorecer, ayudar al desarrollo de lo que se llama capital natural, de la flora, de la fauna, y bueno, ellos mismos en su desarrollo pues van a generar los equilibrios que requiere la sociedad, por ejemplo, favorecer el ciclo del agua que nos va a ayudar, favorecer la producción de oxígeno, la producción de alimentos, etcétera. Claro. Sí, hace falta una nueva relación de equilibrio sociedad-naturaleza. Y la restauración ecológica va en ese sentido, recuperar el capital natural para que podamos mantenernos como sociedad. El problema es que la población humana ha seguido creciendo pues continuamente, no ha parado de crecer a pesar de todas las contingencias que ha habido y eso nos ha llevado a
pues a que se requieren más recursos. Se requiere más equilibrio. A ver, vamos a hablar hoy un poquito de justamente de esta pérdida, pero también de la reparación. Digamos que sabemos del daño. Creo que se han difundido ya desde hace, yo creo que muchas décadas, estos videos completamente deprimentes, ¿no? En la que está un bosque completamente destruido, llegan los tractores a talar, incendios provocados. Sabemos del daño, sabemos de la defensa también, estos como choques entre las empresas y los activistas, las muertes de los activistas. Hemos visto estas imágenes también terribles de peleas con armas, de changuitos muriéndose, de poblaciones como sedientas, despojadas. Pero quisiera que nos concentremos en la reparación. ¿Podemos reparar? O sea, ya sabemos de este daño, tenemos videos que nos lo demuestran, tenemos imágenes, tenemos información. ¿Podríamos reparar el daño al 100%? O sea, ¿qué tan fácil es reforestar el mundo? Por ejemplo, onda, ya sabes, tipo volver, no sé, unos 500 años atrás. La respuesta es un sí rotundo, ¿Sí? Con tecnología, con especialistas y con financiamiento. Ejemplos de restauración al 100% de ecosistemas deteriorados, dañados o destruidos existen. La selva alta perennifolia, que es el ecosistema más biodiverso de los terrestres, en el Amazonas, donde había minas de cobre, pues una empresa italiana reconstruyó la selva al 100% con tecnología, con muchísimos especialistas, con propagadores de plantas, con reintroducción de fauna, o sea, se puede. Un río que esté totalmente negro, como el río Coatzacoalcos aquí en México, podría volver otra vez a tener vida. Algo así pasó en el río Támesis, que pasa por Londres, ahí fue la cuna de la revolución industrial y pues bueno, era uno de los ríos más contaminados del mundo hasta que el gobierno británico tomó la decisión de quitar toda la industria y de sanear y recuperar, eliminar todas las fuentes de contaminación que llegaban al lago. Y, por ejemplo, había represas, lo que hicieron fue construir escalones para que los salmones pudieran remontar e ir arriba a reproducirse. ¿De veras? Sí, y ya hay ejemplos de antes y después, eso se los doy a mis alumnos, por ejemplo, un lago totalmente café, sin vida. Se puede volver a tener un agua transparente donde uno puede nadar y haya pececitos. ¿Cómo se logra esto? Bueno, es tecnología, se tiene que ver la cuenca de captación hídrica de ese lago, eliminar todas las fuentes de sedimentos, de contaminación, y el agua se puede filtrar, se puede a través de procesos industriales, camas de diferentes materiales como arena sílica, como carbón activado, diatomeas, en fin, y el agua puede volver a ser transparente. Se regresa, digamos, al cuerpo de agua, se siembran los organismos adecuados, los que oxigenan, por ejemplo, algas, y bueno, puede uno tener otra vez un lago completamente transparente y con vida. Eso requiere pues tecnología, requiere recursos, requiere el concurso de especialistas y de mucha gente, y bueno, participación social también. O sea, la tecnología hizo el daño, pero la tecnología puede repararlo. Sí. O sea, no es la tecnología, sino el uso. Exacto, pero es hasta cierto límite. O sea, los problemas en realidad del medio ambiente muchos son técnicos. O son técnicos o económicos o políticos o sociales, o sea, habría que ver cuál es la fuente, pero la tecnología se ayuda. Hay algo que se llama ecología industrial que tiene, digamos, que la esperanza de resolver todos los problemas ambientales, ecológicos, con tecnología. Sin embargo, todo tiene un límite, porque, por ejemplo, el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera no se ha podido resolver. Y ni regresando a todos los bosques que hubo, quizás en un origen, o incluso más, podemos imaginar un mundo más boscoso del que teníamos. Sí, así es, como ocurrió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos estaban devastados en sus bosques, dijeron vamos a tener más bosques que en cualquier otro momento de la historia, y lo lograron a base de tecnología. O sea, ¿Alemania es un país más boscoso ahora de lo que fue en toda su historia? Sí, pero lo que hicieron fue llevar suelo de otros sitios y establecer vegetación y establecer bosques, y ahora tienen muchísimo más vegetación que en el pasado.
Y sí, sí se puede con tecnología. ¿Y en México cómo vamos entonces en este tema de la reforestación y los bosques? Bueno, ese sí es un problema aquí en México por varias razones. La devastación de bosques ha seguido acelerándose desde siglos hasta el presente, en la presente década, en los 5 años de 2015 a 2020 hubo deforestación, bueno, están los datos, ha habido deforestación todo el tiempo. En el periódico de ayer había unos campesinos que estaban protestando porque estaban talando un bosque en el Estado de México, entonces, o sea, la devastación de bosques ha sido enorme. El siglo pasado se decía que México era un país con vocación forestal por todas las montañas que tiene y todas las especies de maderables, pero pues se las han, digamos que agotado. O sea, hay más recursos para la deforestación que para la reforestación. O sea, recursos ilícitos, recursos... Sí, hay mucha de la tal es ilegal. Sin embargo, pues el gobierno, desde gobiernos anteriores, han buscado combatir el cambio climático justamente con programas de reforestación y lo han hecho y le han invertido pues millones y millones de pesos y programas, pero el problema es que no lo hacen especialistas y la supervivencia, y están los datos, es 10% de lo que siembran. O sea, es muy poco, es demasiado esfuerzo para un resultado tan pobre. ¿Por qué tienen este porcentaje de supervivencia en la reforestación? Porque primero no usan las especies adecuadas. Bueno, no siempre, aunque sean nativas. O sea, son nativas, pero no son adecuadas. ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo se escoge, pues? Bueno, lo ideal es que sean las especies que ya crecían anteriormente en ese sitio, personas que tienen mejor adaptación. Sin embargo, no es suficiente decir, bueno, yo voy a sembrar pinos aquí en el Ajusco, porque los árboles requieren de una simbiosis con hongos que viven en el suelo, que se llaman hongos micorrízicos, y esos son los que le dan vida al bosque, porque son los que le ayudan a la planta a tomar agua, recursos minerales y la protegen contra agentes patógenos. Entonces, no hay suficientes especialistas en hongos micorrízicos para que la planta nativa le pongan el inóculo adecuado, no solo de hongos micorrízicos, también de bacterias fijadoras de nitrógeno que son promotoras del desarrollo. Hay fotos donde tenemos un pino, por ejemplo, creciendo en lo que se llama un rizotrón, que es una maceta grande con una pared transparente. Entonces el pino solo, ponen al lado un pino igualito de la misma edad, bueno, lo siembran desde semilla, lo pegan al vidrio para que se vea la raíz, y el hongo que inoculan crece 10,000 veces más su masa de raíz, o sea, es enorme. ¿Qué significa? Que va a crecer mejor, porque tiene pues el aprovechamiento de todo el agua o del agua suficiente y de los recursos minerales. Entonces, eso no lo hacen. Entonces, la supervivencia es muy baja. Nosotros hemos hecho experimentos en el Valle del Mezquital, donde árboles de lo que se llama huizache y mezquite, le ponemos su inóculo y tenemos un grupo testigo sin inóculo, y la supervivencia es el doble. Los que no tienen inóculos sobreviven 20%. O sea, no hay suficientemente atención al suelo, a todo lo que se necesita el suelo, o sea, todo lo que se necesita para que el árbol crezca. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a analizar este tema con un poquitito más de profundidad y un poquitito más de detalles para que podamos ver bien qué es lo que está pasando. Me parece muy bien. Muchas gracias. Entonces volvemos pues a preocuparnos también del suelo, no nada más del aire y de lo que vemos, sino de lo que no vemos y sucede debajo. Volvemos. Estamos de vuelta con Arcadio Monroy Ata. Estamos hablando de reforestación y estamos hablando de una de las, digamos, uno de los
dimensiones que entran en juego a la hora de reforestar, pero también a la hora de la deforestación, digamos, en la que no pensamos mucho. Pensamos mucho en el oxígeno que respiramos y necesitamos. Pensamos mucho también en lo que vemos, ¿no? La belleza del árbol, ¿no? Con lo que llaman los servicios ecológicos, pero a veces se nos olvida el suelo, ¿no? La erosión del suelo. Uno de los problemas de la deforestación, si entiendo bien, es que también el suelo se deslava, ¿no? O sea, esta tala de bosques para hacer agricultura, a veces que son monocultivos, ¿no? Acaban con los suelos. Y esos suelos, me imagino que es lo que nos decías antes del corte, ya no son aptos para recibir árboles y reforestar. Así es. ¿De acuerdo? El suelo se ha empobrecido. Exactamente. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué es el suelo? ¿De dónde sale ese suelo? O sea, ¿de dónde sale esa tierra que de hecho nos hace llamar al planeta Tierra? ¿Siempre hubo ahí tierra? Bueno, la tierra o el suelo deriva de las rocas que al intemperizarse se van fragmentando y con los agentes erosivos, que son principalmente el agua y el viento, pues se va degradando y eso permite pues formar partículas minerales que pues se van desarrollando con tiempos geológicos, pero con la aparición de las plantas ayudan a esta formación de suelo porque son capaces de penetrar rocas, de romperlas, así enormes rocas. Bueno, claro, lo hacen en decenios y sí son formadoras de suelo, pero la pregunta es ¿cómo se forma el suelo? El suelo es actualmente, bueno, que hay vegetación, está compuesto de lo que se llama biota edáfica, o sea, toda una serie de microorganismos de diferentes tamaños que van entre una micra, que serían bacterias, hasta 64 milímetros, que es, digamos, un insecto grande más o menos. Está toda una biota edáfica que se encarga de degradar los residuos orgánicos. Todos los seres vivos generamos residuos orgánicos. Entonces, estos residuos, en el caso de los ecosistemas terrestres, caen al suelo y siempre hay un organismo que va a consumirlos, degradarlos y liberar desechos que van a utilizar otros. Los últimos serían pues las bacterias, por ejemplo, que mineralizan estos compuestos y los dejan disponibles para las plantas nuevamente para que haya los ciclos que se llaman biogeoquímicos. Entonces, esta biota edáfica es la que le da vida al suelo porque es la que mantiene la fertilidad del mismo. O sea, la materia orgánica al degradarse, por ejemplo, cae en hojarascas y llega una lombriz de tierra, la consume, sus desechos ya son abono para las plantas. Ese es el ciclo. Entonces, si yo deforesto un sitio, pues se va a perder parte del suelo, va a estar más susceptible de erosión y se va a perder la capa superior, que es la que tiene mayor cantidad de materia orgánica, y esta materia orgánica es finalmente la fuente de fertilidad del suelo. Entonces, es fuente de fertilidad gracias al proceso que hace la biota edáfica. Entonces, sí, escuché, de hecho tenemos un artículo en este número de la revista de la universidad, escrito por el francés Marc-André Sellos, que justamente retrata, o sea, explica cómo las plantas, que de hecho vienen de un medio acuático, ¿qué necesita una planta? Pues sabemos que necesita sol, necesita luz, ¿no? Necesita agua, necesita minerales. Sí. Cuando sale y llega pues a esta tierra rocosa, digamos, con rocas, digamos, minerales que se están pulverizando por la erosión, ¿no? Es un poquito eso. ¿Cómo se instalan sobre la tierra y la ayudan precisamente los hongos que nos mencionabas al principio, que es lo que le falta a las campañas de reforestación? Exactamente. Sí, hay actualmente trabajos científicos que mencionan que tal vez los primeros colonizadores de la parte terrestre, aparte de algunas bacterias, microorganismos, fueron los hongos, pero no solo, sino asociados con algas que justamente les daban los carbohidratos para desarrollarse. De hecho, hay videos donde se ve un mundo lleno de hongos con algunas partecitas verdes. Entonces, bueno, sí, los hongos son clave en la formación de suelo, clave en el desarrollo del mundo vegetal. ¿Por qué? Pues porque los hongos tienen unas extensiones que se llaman hifas, que forman un micelio que se extiende pues por todo el suelo. Y este micelio lo que hace es formar agregados, o sea, utiliza partículas minerales, utiliza materia orgánica y
bacterias o lo que, bueno, y forma agregados que consolidan el suelo, es decir, este agregado si yo lo echo en agua no se disuelve, o sea, ya queda como partícula, eso evita la erosión. Entonces, sí, los hongos juegan un papel importante en la formación del suelo y bueno, han sido clave para el desarrollo de las plantas, porque al asociarse con las raíces de los vegetales las alimentan dándole azúcares y los hongos le proporcionan agua, minerales y protección contra algunos patógenos a las plantas. Es una simbiosis. O sea, ellos sí se dan servicios mutuos. Exactamente, sí. Y bueno, el origen de estos hongos es algo que se llama saprófitos. ¿Qué significa? Que son degradadores de materia orgánica. Sí nacieron en el mar. O sea, había materia orgánica, los hongos, su papel es degradar esa materia orgánica para mineralizarla, para alimentarse y pues ese es su papel. Entonces cuando se asocian con las plantas en el mar, se asociaron primero en el mar, pues vieron que a ambos les convenía. El hongo pues recibía carbohidratos y la planta pues recibía minerales que a veces no es tan sencillo de obtener. Entonces pues esa simbiosis ha sido la forma como se ha desarrollado la vegetación hasta el presente. Y por eso es importante entender esta relación si queremos hacer reforestación, porque necesitamos inocular con los microorganismos adecuados a las plantas con las que queremos reforestar algún sitio. Sí, se habla mucho, por ejemplo, hablamos a menudo de la milpa, ¿no? De la necesidad de, por ejemplo, de tener diferentes especies, porque esta diversidad hace que pues también se ayuden de alguna manera, ¿no? Sí, así es. Y también entonces esto tiene que suceder a nivel de suelo. Sí, en efecto, la milpa justamente tal vez fue empírico, pero por ejemplo, el maíz es, digamos que el tutor, y sembraban un frijol que se llama yocote, que es de enredadera, y este frijol es una leguminosa, y esta leguminosa está asociada con unas bacterias que se llaman Rhizobium etli, bueno, hay varias especies, y estas ayudan a fijar el nitrógeno de la atmósfera directamente para proporcionárselo a la planta a cambio de carbohidratos. Entonces, y bueno, que la planta, una planta rastrera que es la calabaza, evita que crezcan malas hierbas, y también el amaranto, que es un buen alimento, pues estas 4 especies las conjuntaban en la milpa y era un sistema muy productivo y ecológicamente, digamos que viable, porque pues tiene los microorganismos adecuados. Claro. Entonces, digamos que para plantar se necesita suelo. Sí. Pero para tener suelo se necesitan plantas y se necesitan hongos. Entonces, para resolver este círculo vicioso de que necesitamos plantar, pero necesitamos suelo, y si necesitamos suelo, pero para el suelo necesitamos plantas, lo que se hace es que se aporta desde fuera, o sea, se crían hongos, se cría suelo. ¿De dónde sacamos el suelo? Muy buena pregunta. Se pueden cultivar los hongos, bueno, se masifican los hongos. O sea, por ejemplo, yo tomo una muestra de hongo, de suelo con esporas en algún sitio, un bosque, por ejemplo, y yo los puedo masificar en condiciones de invernadero. O sea, estas esporas las pongo en suelo estéril con una planta que se llama masificadora o generalista, y esta planta va a hacer que si yo tengo 100 esporas inicialmente salgan 10,000, porque se masifica. Yo puedo generar inóculo de varias especies, de una o de un conjunto de especies. Y el suelo históricamente se ha dicho que es un recurso natural no renovable. Sin embargo, hay muchos ejemplos por ejemplo, en el Amazonas hay algo que se llama la terra preta, donde los nativos en la época prehispánica fabricaban un suelo que era extremadamente fértil. ¿Cómo lo hacían? A partir de carbón, se llama biocarbón, es que le dé el color negro, por eso se llama terra preta, significa tierra negra en portugués, y tiene millones de microporos donde se almacenan no solo minerales, sino microorganismos, y las raíces pues de ahí se pueden alimentar, y de hecho sigue siendo fértil ese suelo. O sea, se puede fabricar suelo. Actualmente hay muchas fábricas de suelo. Muchas fábricas. Entonces, ¿qué es lo que falta? Por ejemplo, tenemos un programa que de hecho incluso México quiere exportar, ¿no? Sembrando Vida, que se trata de sembrar árboles. ¿Qué falta para que estos programas den los resultados esperados? ¿Cómo les llevamos suelo a la gente que quiere plantar árboles? Es muy buena pregunta.
Sembrando Vida es muy buena idea, pero el problema es la operación del programa. O sea, faltan especialistas que guíen la germinación de las especies adecuadas, que utilicen hongos micorrízicos, que utilicen el sustrato correcto. En fin, faltaría esa falta parte. Hacerlo con tecnología alemana, bueno, mexicana. Pero con especialistas que conozcan las especies. El problema es que igual hay datos del gobierno donde menciona que el 7% de supervivencia de lo que han hecho en Sembrando Vida es muy poco para Es una tristeza tanto porque esfuerzo. la gente deja de estudiar biología porque supuestamente no hay trabajo. Eso es una falacia, según yo. El biólogo tiene que ser proactivo y proponer, demostrar que con su conocimiento se pueden generar pues sistemas altamente productivos, simplemente como la chinampa. O sea, la chinampa es muy productiva, un biólogo podría entender cómo funciona y cómo promoverla. Pero en el caso de la reforestación, pues me parece que igual lo que hace falta son técnicos o ingenieros forestales o biólogos que estén atrás y que vean esa relación entre suelo, planta y los hongos micorrízicos. Muchísimas gracias. Bacterias. Espero que nos estén escuchando algunos biólogos o algunos niños que van a estudiar biología o gente interesada justamente en sacar este conocimiento que es tan urgente para repoblar, Así es. de verde el mundo. Requerimos un mundo más verde, efectivamente. Bueno, pues ojalá que sí, que regresemos a la Arcadia. Exacto. Muchas gracias, Arcadio. No, muchas gracias a todos. Gracias, TV UNAM, como siempre, recibirnos aquí a la revista de la universidad. Nos vemos la próxima semana.